En nombre del equipo de gestión cultural, investigación y ediciones, les damos la bienvenida a este conversatorio del Cineforum de la Biblioteca Nacional acerca de cines de video, este documental que acabamos de presenciar hace unos minutos. Vamos a hablar un poco sobre Wari Gálvez, el director de esta película. Él es escritor y realizador cinematográfico. Ha realizado el libro Cines de Cuaderno, Cines y Realizadores en un punto de la Sierra Central, Huancayo, 1911-2016, con el cual ganó en 2018 el 18º Premio Bienal Nacional de Arquitectura en la categoría de ensayo. Cines de video, la película que hemos visto es su ópera prima y bueno, buenas noches. Wari, gracias por estar con nosotros en el Cineforum de la Biblioteca Nacional. Gracias, Jorge. Buenas noches. Sí, quisiera hacer algunas preguntas, quizá con un poco de introducción, porque me gustaría que el público que está con nosotros también participe. Mi compañera Andrea tiene un micro, puede pasar hacia su asiento si tiene alguna interrogante. Bueno, en primer lugar, quería comentar algo que tenía una duda. Bueno, Wari me la disipó ya en los momentos anteriores a la proyección de la película. Era acerca del nombre de cines de video, ¿no? Yo asumía que esta película trataba sobre esta etapa de cines en las cuales se pasaban películas hechas a partir de video, ¿no? Y cuando veo los primeros minutos, encuentro que el formato está en 3/4, que es el formato de video, es casi un cuadrado, ¿no? Pero bueno, Wari me dio otras luces con respecto a por qué el título de cines de video. Quisiera que nos comentaras un poco sobre eso. Y bueno, antes también darte otra vez las felicitaciones por esta película, que se nota que se ha hecho con bastante cariño, con bastante amor al cine, sobre todo. Por favor, adelante. Gracias, Jorge. Efectivamente, con bastante amor y también bastante dedicación, perseverancia y tal vez un poco de metodología, porque la información es abundante. Naturalmente, no toda la información se puede consignar en 1 hora con 45 minutos. Por obvias razones, hay un grueso de material que se encuentra afuera, la cual me lleva un poco también a explicar, como bien dices, el origen del nombre. Cines de video, la concepción que yo tengo sobre esta película es que forma y formará parte de un tríptico que comenzó con mi primer libro, Cines de Cuaderno, en el cual trato sobre los cines en la región central del país. Un tríptico tanto de 2 textos literarios escritos y un texto fílmico que vendría a ser Cines de video. El tercer texto literario a la vez va a ser un texto en el cual aún estoy en proceso de trabajo y que saldrá posteriormente, y en el cual efectivamente considero mucho de este material, este grueso al que me refería, que ha quedado fuera de esta producción audiovisual. Excelente. Bueno, hay otro punto que también llama la atención desde un principio, ¿no? Que es el logotipo de la biblioteca que encontramos y agradecemos, ¿no? Que se haya incluido en la película. Y esto nos lleva a el tema de la investigación. Han sido 3 años, si no me equivoco, lo que has comentado, que te ha llevado la investigación para realizar este documental. Quisiera que nos comentaras dónde has encontrado esta información, cómo has llegado a por qué elegiste estos cines en particular, cómo conociste a las personas. Bueno, son varias preguntas realmente. Y también quisiera saber el peso de la información que encontraste en la biblioteca y otras fuentes para la construcción de esta película, por favor. Efectivamente, Jorge. A ver, cines de video está constituido por una serie de materiales de distinta procedencia, tanto hemerográfica, periodística,
fílmica y a la vez fotográfica, ¿no? Todas estas, y a la vez testimonial también por otra parte, ¿no? Todos estos elementos los he ido aglutinando, como mencionaba en un inicio, a partir de una metodología que tuve que idear para poder recopilar toda esta información bastante ambiciosa por lo demás en un inicio y desperdigada en archivos, en bibliotecas, ¿no? Entonces, esta investigación me tomó efectivamente alrededor de 3 años de manera continua, dentro de los cuales un año casi entero me la pasé efectivamente acá en la Biblioteca Nacional, en la sala de revistas, la sala hemerográfica, ¿no? Donde a la vez, bueno, tengo que agradecer a todo el personal que siempre estuvo dispuesto a ayudarme, tanto al personal administrativo, muy en especial al señor Gerardo Trillo, ¿no? Al personal que se encuentra también en la sala de revistas, ¿no? Que fueron muy amables conmigo ante las solicitudes que hacía constantemente, ¿no? Durante este año, entonces, revisé casi como un ratón de biblioteca, diría, varias de las revistas y periódicos, tanto de esta ciudad como del resto de ciudades del país. Revistas y periódicos que no habían sido consultados de manera muy continua, y eso se veía muchas veces o se ve incluso en los pliegues ahí de los periódicos, ¿no? Recuperando fotografías, que era lo que me interesaba, así como testimonios también del contexto en el cual muchas de estas salas se fueron inaugurando, ¿no? Desde inicio de siglo, estoy hablando desde fines del 19 hasta los años 70, 80, que era más o menos el tiempo en el que yo embarqué mi investigación. A ver, me di con muchas sorpresas, ¿no? Logré cubrir casi todo el espacio del territorio nacional dentro de lo posible, porque no existe en realidad una colección de periódicos completa, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Es más, teniendo en cuenta que la Biblioteca Nacional sufrió un incendio el año 43, en octubre, lo cual hizo que se perdiera gran parte de la colección de periódicos de nuestro país, ¿no? Ante esa falta, sobre todo de periódicos de regiones, ante esa falta, bueno, el siguiente paso que yo tenía que realizar era el viajar efectivamente a cada región e investigar en cada biblioteca pública. Fuera del proceso de grabación y de investigación, entonces esta película también podría convertirse en una especie de investigación por todo el ámbito nacional, como un viaje también de investigación, ¿no? En el cual efectivamente llegué a varias bibliotecas regionales, municipales, y me di cuenta que también la situación no es la misma, no es similar tampoco en cada región, ¿no? Entre ellas mismas inclusive bibliotecas tan importantes como el Ateneo, Arequipa, hoy en día se encuentran pues en un estado penoso, podríamos decirlo, ¿no? Y bibliotecas que quizás han obedecido más a un impulso particular de algunos intelectuales locales, como la Biblioteca Huancayo, al contrario, han ido floreciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, la realidad es bastante dispersa en ese sentido. En este mismo viaje de investigación, a la vez que iba investigando en bibliotecas, fui tocando prácticamente de puerta en puerta las inmediaciones de los antiguos cines. Ya para entonces yo sabía pues dónde quedaban estos lugares, ¿no? Porque cuando uno va a una ciudad, efectivamente, la gente te dice, mira, el cine tal se encuentra en tal lugar, no sé, en Chiclayo, uno va a la plaza principal y te dice, mira, el cine tropical está en tal lugar, ¿no? Y efectivamente, si es que el edificio no se encuentra ahí, muchas veces las personas que trabajaron en esos lugares también viven cerca. Entonces era una lógica bastante interesante. Entonces el procedimiento era preguntar de puerta en puerta hasta encontrar a cada una de estas personas que aparecen acá y las que no aparecen también, que son otro tanto, ¿no? Así, poco a poco, con un trabajo de hormiga, fue como
fui armando este proyecto, estos testimonios. Bueno, luego ya venía ya la etapa de grabación y todo el procedimiento que conlleva una producción documental, ¿no?, de este tipo. Habían algunas imágenes de inauguraciones de cines, ¿esas corresponden a archivos de la biblioteca? Las de video, de reportajes de los años 40, me parece. Sí, hay una secuencia en específico donde se consigna, hay unas inauguraciones de cines, creo que una de ellas es del Cine Bolívar. Otro también, hay otra escena en la cual se hace un homenaje a unas trabajadoras de estos cines de los años 40. El espíritu que yo trataba de rescatar en el material filmográfico de archivo específicamente era ese, el de celebración, ¿no?, de apertura de estos nuevos espacios cuando Lima se encontraba en su auge de expansión, ¿no?, en los años 40. Y que, claro, estos noticiarios son de esa época. ¿Tenemos alguna pregunta por parte del público? Bueno, por favor, ahí tenemos una pregunta. Un momentito, vamos a llegar con un micro. Listo, adelante, por favor. Buenas noches. Ha sido muy interesante ver las películas, sobre todo la historia del cine. Yo que he vivido en Cerro de Pasco, recién llegué a Lima acá a los 10 años, entonces yo he vivido, como es la época de oro del cine en provincia. Entonces yo fui mucho al Cine Grau, ¿no?, y me trajo muy bonitos recuerdos de mi niñez, en los tiempos del año 65 al 70, y llegaban las últimas películas, ¿no? Llegaban todas las películas, por ejemplo, de Sisi Emperatriz, llegaban las películas de Rafael, de Palito Ortega, y llegaban todas las películas mexicanas. Era el boom, las películas mexicanas, ¿no? Entonces todo eso yo me trajo muy bonitos recuerdos de mi niñez, porque yo viví ahí, y el Cine Grau, que era como decir, está en el mismo centro, porque primero sale la iglesia, luego la comisaría, y al lado quedaba el Cine Grau, que era como este cine, así como esta sala muy bonita. En el primer piso era la platea, y en el segundo piso, así como eso de acá, todo rojito, así muy adornado, era lo que le decían el Pullman, y por eso me trae muy bonitos recuerdos. Cuando yo vivía en provincia, yo vivía en Cerro de Pasco, y fue muy bonito, y estaba emocionada de ver esa calle, están las plazuelas, que hará unos 5 años regresé. Sigue las plazuelas, sigue el cine, pero ya creo que ya funciona, pero muy poco. Y también conocí el cine popular que quedaba cerca, un poco más alejado, en un lugar que no me acuerdo bien el lugar cómo se llamaba, creo que se llamaba Yanacancha, y quedaba cerca al Seguro Social, y ese era el cine popular donde iban también las personas, pero el más conocido, el del centro, era el Cine Grau, y estoy muy agradecida por el gran trabajo que ha hecho el exponente y la paciencia que ha tenido de ir a cada provincia y sacar todo la documentación necesaria respecto al cine y a la historia. Le agradezco eternamente. Muchas gracias, sí. Y quizá añadiendo a eso, con relación a Cerro de Pasco, fue un lugar bastante particular y significativo en esta película, puesto que las dos personas que aparecen constantemente ahí, esos locutores de radio, son dos locutores muy conocidos en Cerro de Pasco, que incluso tienen un programa hasta el día de hoy. Bueno, ellos trabajan con el seudónimo de Chelelo y Borolas, ¿no? Entonces, ellos aportaron significativamente a esta película, además de la gracia y el donaire con el que lo hacen, ¿no? Es bastante interesante esas imposturas de cine mexicano que ellos tienen, el giro, la forma de hablar hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente ellos podrán también ver esta película y estoy seguro que les gustará bastante. Muchas gracias por su comentario.
tenemos otra película. Bueno, disculpe, otra pregunta. Antes de empezar con la pregunta, quizá también hacer algún comentario, ¿no?, de cómo han sido este tipo de películas populares, ¿no?, las que han llenado estos cines magníficos, ¿no? Estamos hablando de salas de más de 1000 butacas. Este auditorio tiene 583 butacas. Entonces pensemos pues que estas salas tenían el doble o el triple de tamaño y de capacidad de recintos como este. Por favor, su pregunta. Bueno, ante todo, te felicito, Wari, es un excelente documental. Creo que suma al cine nacional esta presentación que has hecho. Algo que creo que hay que destacar es los testimonios. Los testimonios me parecen muy importantes porque denotan las emociones que han tenido las personas que han vivido en este arte. Y algo que destacar también es que nosotros tuvimos la suerte de poder ver los mundiales de 1970 en directo porque estábamos en la costa, pero recién tomo conciencia de que gracias al cine, esas emociones del fútbol, un deporte tan popular en nuestro país, llegaban a través del cine a la sierra y tal vez a la selva también. Entonces creo que los testimonios son parte importante por las emociones que despiertan en la gente. Realmente veo que ha sido un trabajo de titanes esto y así son las cosas buenas que nos ofrecen cuando hay mucho trabajo detrás. Nuevamente te felicito y te agradezco esta presentación. Muchas gracias. Bueno, si podemos retomar este tema de las construcciones de estos templos tan fastuosos, ¿no? El cine como un espacio físico ha sido representado por estos templos, ¿no? Unos templos de diversión, de entretenimiento, que vemos cómo terminan en tu película. Lo encontramos que terminan siendo unos templos, bueno, religiosos, o terminan en una decadencia, convirtiéndose en sitios de exhibición de películas pornográficas, algunos, y otros han sido demolidos, convertidos en centros, en supermercados. Todo esto nos lleva a una etapa de nostalgia. Yo recuerdo que en mi barrio, yo vivía en San Luis y tenía cerca el Cine Salamanca. El Cine Salamanca estaba a unos pasos, bueno, un par de cuadras de donde vivía, y era un entretenimiento periódico, un recuerdo recurrente de mi niñez cuando iba a estos espacios, y creo que varios también experimentan lo mismo. ¿Cómo consideras pues que ha cambiado este sistema con respecto a los sistemas de exhibición presentes? Hay un personaje en particular pues que tilda a los nuevos sistemas de exhibición como que no tienen identidad. ¿Podríamos conversar sobre esto? Claro, Jorge. El señor que se refiere a eso es el señor Enrique del Castillo, del Cine Chimú, en Trujillo, que, dicho sea de paso, se ha reaperturado nuevamente como una sala de exhibición cinematográfica en la actualidad, ¿no? Gracias a la iniciativa de algunos jóvenes de esa localidad. Él se refiere a que los cines de antaño, claro, tienen una arquitectura específica con ciertos códigos en la fachada, ciertos símbolos a la vez, ¿no?, que invitan o rechazan a ciertos públicos, ¿cierto? Eso en el exterior. En el interior, obviamente, también está la capacidad. Hace un momento mencionabas que las salas más grandes tenían alrededor de 1.500 personas, por ejemplo. El cine Tacna acá creo que también tenía un poco más, una capacidad para más personas, incluso el cine Metro, ¿no? Los cines de mediana envergadura, bueno,
tenían capacidad para menor cantidad de personas, 800, 700. Hoy en día las salas se han estandarizado prácticamente, ¿cierto? Las salas de los centros comerciales, Cineplanet, Cinépolis, Cinemark, tienen para 200, 300, creo que las más grandes son para 400 o 450 personas. Es una cantidad menor si la comparamos pues con lo que antes estas reflejaban, ¿no? En cuanto a la forma como ha cambiado la forma de ver cine, efectivamente ahora vivimos una nueva etapa. Es más, con esta crisis pandémica también se ha puesto en cuestionamiento ya el formato tradicional de ver cine, ¿cierto? Antes de la pandemia, antes del 2020, bueno, aún imperaba este formato de las multisalas en centros comerciales con 7, 8 salas, ¿no? Llega la pandemia, nos obliga a replantearnos las formas de exhibición y el cine, ya de ser una experiencia colectiva, como ahora por ejemplo, pasa a ser nuevamente una experiencia personal, ¿cierto? Una experiencia personal similar a como fue el cine en sus inicios. En los inicios, bueno, estaba este modelo de Thomas Alva Edison, el kinetoscopio, que era una especie de visor personal donde uno veía ahí las películas, ¿cierto? Ya posteriormente los hermanos Lumière inventaron ya la proyección y el espectáculo, donde ya varias personas podían gozar de una sola función. Entonces, ahora hemos vuelto nuevamente a ese lugar inicial donde nació el cine, ¿no? Hemos dado una vuelta después de cuanto más de 120 años para volver casi a un mismo punto, lo cual me resulta bastante curioso, bastante interesante, porque por otra parte, estos grandes templos del cine obedecen también a ciertas formas de producción, a ciertas formas de exhibición que ahora también ha cambiado. Ahora las mismas formas de producción son distintas. Antes la gente no tenía, hace solamente 15 años, la gente no tenía mucho acceso a una cámara, por más doméstica que fuera. Ahora sí, todos tienen un celular, ¿no? A los que se aventuran ya a poder realizar producciones lo pueden hacer, o sea, ya no hay limitaciones técnicas, me parece, por ese lado. Entonces hay un acceso mayor a las tecnologías y también hay un acceso mayor a las ventanas de distribución, ¿cierto? Correcto, pero déjame quedar en claro, quizá a mí me parece que hay una cierta resistencia también que lo expresas en determinado momento de la película, en el cual encontramos el formato celular, que se empieza a romper la pantalla. Quizá nos pueda comentar por qué de este recurso. Sí, bueno, porque quizás no sea tampoco el recurso más apropiado, ¿no? O sea, es una imposición tecnológica, porque toda la tecnología tiene que seguir avanzando, pero sin embargo no es el formato con el que hemos crecido, quizás, ¿no? No es el formato tampoco con el que yo he crecido. Que por otra parte, también por una cuestión generacional, siempre lo digo, yo no puedo ser romántico ante estas salas, porque yo no he vivido esa época, en realidad. Yo ya viví la última etapa en la cual estos cines ya se encontraban en una situación totalmente precaria, ¿no? Pero entonces mi mirada no es tampoco tan romántica, es más bien al contrario muy objetiva, pero sí empatiza bastante con el testimonio de las personas que trabajaron en estos lugares, que en el fondo son víctimas, digamos, de la circunstancia del mercado, ¿no? O sea, son personas que en el fondo tenían un trabajo y perdieron ese trabajo porque quedaron al margen del avance tecnológico, ¿cierto? Entonces me pongo, por ejemplo, y siempre uso esta metáfora, cómo se habrían sentido, por ejemplo, antes de que se inventara el automóvil, los últimos cocheros, ¿cierto? Hablarían igual, de la misma forma, ¿no? Y se hubieran visto desplazados ahí porque un vehículo motorizado se volvió más popular. Entonces hay un cambio similar en este sentido, ¿no? En esta película. Correcto, correcto. Y otro de los oficios que encontramos es justo el del autor del afiche, ¿no? Hay varios de mi generación y mayores recuerdan que había murales inmensos en los cuales se pintaban las películas, se recreaban
con una visión particular. Me acuerdo en el cine San Isidro, una pared inmensa con Caníbal Holocausto, me imagino. Era oficios que ya no vuelven, y a partir de esto quería enseñar el afiche ya impreso, ¿no? El afiche de cines de video. Quizá mientras que lo abro, podrías comentarnos pues sobre estos oficios que no vuelven, y en particular sobre este personaje, este artista, ¿no? Este artista se llama Antonio Argandoña, y él trabajó en este cine, el Cine Teatro Central, en Huánuco, ¿no? Una persona veterana. Bueno, todos son veteranos, el más joven entre los que aparece bordeará ya los 75, casi 80 años, ¿no? Y con relación al afiche, el concepto era pedirle a esta misma persona que dibujara el afiche con los mismos códigos y las técnicas que él dominaba y con la que trabajó en los mejores años de su vida cuando trabajaba en estos cines, ¿no? Sin imponerle y, bueno, darle directrices específicas, ¿no? Entonces, este fue el resultado. Ese fue el resultado, el cual a la vez fue también registrado dentro de la narrativa fílmica, porque por otro lado me interesaba que esta película tenga cierta circularidad y cierta coherencia interna, ¿no? Entonces hay una metatextualidad ahí, porque uno ve al señor que está dibujando el afiche y a la vez este señor, al terminar el afiche, lo muestra, y a la vez, una vez más, este es el afiche que nosotros tenemos, ¿no? Ante nuestra vista. Entonces ese es el concepto de este mismo artista tradicional, que ahora lo podríamos ver como vintage, ¿no? Pero sin embargo ha sido un impulso de este señor muy sincero, me parece, porque le ha hecho recordar los años en los que él trabajó en este cine, y que no fueron pocos, además, fueron bastantes años. Como usualmente trabajaban las personas en estos cines, como mencionaba hace un momento, ellos vivían o bien cerca de los cines, o hasta incluso muchos de estos espacios tenían un departamento en el interior para que ahí pueda vivir el administrador con su familia, ¿no? Eran gente que prácticamente vivía ahí toda su vida. Inclusive tenemos el testimonio de una boletera, ¿no? Que también encontramos una determinada función para determinado género. ¿Estaría correcta esa afirmación? Tenemos la función de la boletería era para mujer, la de proyeccionista era para hombre, o en tu investigación has encontrado alguna excepción a estas reglas. Es una observación muy atinada la tuya, puesto que, claro, yo caí en la cuenta de que también era un oficio bastante masculino, si es que lo enfocamos desde la perspectiva de género, ¿no? Tengamos en cuenta que también eran otros tiempos, ¿no? Y, sin embargo, sí, en la película aparece una persona que cumplía todos estos roles, desde la boletería hasta la limpieza. Esta persona es del cine Nazca, ¿no? Entonces, una persona con bastante carácter y que conocía todo el funcionamiento interno del cine. Sin embargo, creo que también desde una perspectiva de género se puede encontrar, ya desde el campo interpretativo, un límite, puesto que los roles femeninos dentro de un cine solamente abarcaban eso, la boletería, quizás, ¿no? Quizá parte de la publicidad, pero tal vez no los roles más importantes, como es el del proyeccionista, por una parte, o el mismo cartelista, ¿no? Podría afirmar que no he encontrado en realidad dentro de la investigación ninguna mujer que realice carteles, por ejemplo, o que haya tenido el rol de proyeccionista, ¿no? Qué interesante, y nos lleva a una reflexión de cómo nada es sólido, nada es eterno, ¿no? Todo pasa por un proceso de ser efímero, y en esta industria cinematográfica, pues ahora las películas se proyectan ya no en estos monstruos, estos bellos monstruos que eran los proyectores, sino un equipo proyector de DSP. Entonces ya no hay necesidad tampoco ni siquiera de un motociclista que lleve el carrete de un sitio para otro, que también es otro oficio romántico, ¿no? En
en esa época de gloria del cine. ¿Qué reflexiones podríamos dar entonces ya como para quizás finalizar el conversatorio, Wari? Al enfoque que yo le di, creo que me abstengo también hasta cierto punto de decir que es una película enteramente romántica, puesto que es parte del proceso de la historia, ¿no? Es un proceso cíclico que empezó en algún momento y que terminó, y quizás no nos dimos cuenta en qué momento había terminado. Y de ahí es donde entro y me doy cuenta, yo también como muchos, de que, oye, ¿en qué momento esto ha pasado? Si hasta hace unos años nada más esto era lo más normal, ¿no? Entonces eso nos invita también a la reflexión de que no solo en el cine, sino en cualquier área, el cambio es inevitable. La pregunta está si es que ese cambio es para bien o para mal, ¿no? Para mejor o para peor. En el caso específico del cine y estos templos cinematográficos, yo no creo que haya sido necesariamente para peor, porque efectivamente ahora hay más opciones que hace 20 años, hay problemas técnicos que se han superado con mucha eficacia, ¿no? Una constante, por ejemplo, en estos años era la mala calidad de sonido muchas veces, que no era debido a la producción en sí, sino a las malas condiciones de muchos cines, por una parte, luego quizá también el desgaste de los proyectores. Eso no se ve ya con mucha frecuencia hoy en día, ¿no? Incluso ahora consumimos cine con mayor accesibilidad a un material de mayor procedencia, ¿cierto? Antes era difícil acceder a películas de otras latitudes, era muy difícil ver películas del Medio Oriente, películas europeas eran escasísimas, ¿cierto? Entonces uno estaba muy sujeto a lo que la oferta nos estaba dando. Creo que estos tiempos son mejores, esa es mi valoración, y sin embargo hay que mantener la memoria cultural de estos espacios. En eso también incido bastante, porque es necesario preservar en nuestra mente cómo han funcionado las cosas hasta el momento en el que nosotros hemos estado. Y esa es la reflexión final, a fin de cuentas, de esta película. Excelente. Quizá si tenemos alguna pregunta del público para terminar, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, yo ya a Wari lo felicité varias veces por esta película. Y nuevamente, y no me cansaré de decirlo, de que realmente esta es una joya, sin el afán de romantizar, como él dice. Es una joya que va a pertenecer a toda una época, con todas las técnicas, con todas las implicancias que ha tenido. Y quiero resaltar el hecho de que Wari, siendo una persona tan joven, pueda, a través de este arte, a través del cine, a través del documental, pueda reflejar, pueda retratar toda esa coyuntura que se ha vivido a lo largo de tantos años. Yo creo que es una joya invaluable, como él muy bien lo menciona, que tenemos que guardar la memoria para las próximas generaciones. Las próximas generaciones menos lo van a entender y menos van a conocer, entonces van a tener que ver este documental. Eso es todo y felicitaciones y gracias, Wari. Gracias también a la Biblioteca Nacional por proyectar esto. Gracias. Muchas gracias. Y caramba, había una pregunta que también, disculpen, que tenía, creo que tiene importancia, ¿no? Esta película se ha visto en otros países y quizás si Wari nos puedes dar un poco hablar un poco sobre esto, cuál ha sido el recorrido de la película fuera del país. Claro, la película fuera del país también ejerce cierto impacto ya en contextos de gente que incluso no ha conocido el Perú, ¿no? Para nada. La película se mostró en uno de los festivales más interesantes de Brasil, Tudo Verdade, donde algunas personas comparaban la situación de cierre, de cese de los cines también en las grandes metrópolis de Brasil, ¿no?
comparaban una realidad latinoamericana también muy similar, ¿no? Sin embargo, en algunos lugares el interés surgía a raíz de cómo se han encontrado a estas personas que aún trabajaban en estos cines, ¿cierto? Porque en otros lugares la migración quizás ha sido un poco más férrea, más dura que en nuestro país, y ya encontrar a personas que aún viven cerca o en el mismo departamento que se construyó al costadito del cine o a una cuadra ya prácticamente es imposible, ¿no? Entonces, eso me parece bastante interesante, bastante curioso, y a la vez me hace sentir un poco afortunado de haber llegado quizás en la frontera, ahí en la frontera de la edad de muchas de estas personas, ¿no? Porque ahora, después de la pandemia, como dije en la presentación de esta película, o sea, quién sabe, son gente ya mayor, quizás ya no estén, ¿no? Entonces, es una película que me parece ha llegado a calzar exactamente en la frontera de una época que voltea una página, deja algo atrás y apertura algo. Muchas gracias, Wari. Por favor, un aplauso. Gracias. Los invitamos a que sigan con las funciones del Cineforum de la Biblioteca Nacional. La próxima semana tendremos el largometraje Larga Distancia de Franco Finocchiaro. Y en agosto continuaremos el día 2 con Contactado de Marité Ugaz, el 9 con Cholo de Bernardo Batiatsky, el 16 con El Viaje Macho de Luis Basurto, y tendremos el 23 con la película 61 LXI de Rodrigo del Valle. Gracias a todos, buenas noches.